Buen día, tengan los internautas de Proceso Digital. Les saluda Joel Perdomo y es ya nuestro hábito poder llevar un invitado de lujo. Y al otro lado de la pantalla nos acompaña un profesional destacado de la medicina en Honduras. Frente a nosotros hoy nos atiende de antemano. Gracias, doctor, por atendernos. El doctor Oscar Díaz. Doctor, bienvenido, gracias. Un saludo a ustedes y a todas las personas que lo siguen por la red. Muy honrado de estar aquí con ustedes y encantado de poder conversar. El agradecimiento es nuestro porque consideramos oportuno escuchar en medio de esta situación a los profesionales, a los que de verdad saben, y pues creemos que es oportuno saberlo escuchar a usted, doctor. No, con todo gusto a la orden para poder siempre compartir información con los colegas, con la población, sobre todo en relación a enfrentar este problema que todos los hondureños tenemos que aportar un poquito. Un saludo a ustedes y a todas las personas que lo siguen por la red. Muy honrado de estar aquí con ustedes y encantado de poder conversar. Doctor, ya Honduras está, de verdad, arriba casi con 10 meses en pandemia. Usted que ha estado al frente de ella, ¿cómo analiza esta situación para Honduras de una pandemia que parece no terminar? Bueno, hay muchas lecciones aprendidas, todos hemos aprendido un montón, hemos hecho cosas buenas, hemos cometido muchos errores también. Creo que la pandemia nos deja una serie de lecciones como sociedad que debiésemos analizar hacia el futuro en relación a la forma de cómo llevamos nuestro país y cómo debemos preparar los diferentes retos que como sociedad tenemos. Le digo que yo creo que aquí tanto gobernantes como gobernados debemos sacar lecciones de esto. Por ejemplo, es muy importante ver que el concurso total de la sociedad para enfrentar los problemas comunes es la única manera de la problemática nacional. Y pongo, por ejemplo, la pandemia, la respuesta a los desastres naturales, la crisis económica que el país tiene y que ha sido histórica y crónica en el país, no la vamos a poder resolver mientras no tengamos una identidad como nación, que tengamos un orgullo como nación, que nos quitemos ese estigma de una nación de pordioseros que solamente estamos esperando que nos resuelvan las cosas de afuera o quién nos va a ayudar o nos van a donar, y al final muchas de esas cosas más bien generan más corrupción y la sociedad en su conjunto se pierde la responsabilidad de las cosas que realmente le interesan. Entonces yo creo que ese aspecto de ser garante del proceso social y de los procesos económicos es una cuestión en la cual nos involucramos todos. Hemos sido muy cómodos, nos hemos mantenido en nuestra zona de confort y que los políticos hagan y deshagan y nosotros como que si no nos afecta directamente, entonces no hay problema. Yo creo que eso es una lección aprendida. Lo segundo es la importancia de la necesidad de invertir en el ser humano en Honduras, tanto en su educación como en la infraestructura de salud, porque este es un país que definitivamente no ha priorizado estos ámbitos. Y la calidad, por ejemplo, de nuestros servicios de salud y de nuestros servicios de educación han sido muy precarios y eso es una cosa que nos condena al subdesarrollo como un círculo vicioso. Por ejemplo, mucho del comportamiento del hondureño promedio ahorita en esta pandemia, no salir de este marco conceptual, tiene que ver mucho con la educación. O sea, el tener la disciplina de cuidarnos, de seguir medidas de prevención, el por ejemplo, ser respetuosos de que si, por ejemplo, yo soy joven y me enfermo, pensar en el compatriota, en el familiar mayor, que sí se puede y que muchas veces no nos interesa, el no ser tan egoístas, porque eso también es un punto muy importante. A veces si esto no me afecta, pues no me importa qué pasa con los demás. Y por supuesto, tanto recurso que se ha tenido que emplear derivado de otras necesidades del país y que muchas veces no ha sido manejado con las manos totalmente limpias. Y eso es una cosa que definitivamente no debe continuar en nuestro país. Es algo que tenemos que cambiar como sociedad, que es necesario decir ya, basta. No es posible que sigamos en este proceso autodestructivo de la sociedad hondureña. Usted ha estado al frente desde el día número 1 de la pandemia en Honduras. ¿Cuál considera usted ha sido el momento más crítico que hemos pasado como sociedad en el marco de la llegada del COVID-19? Bueno, indudablemente que el mes de julio fue un mes crítico en el sentido numérico, donde nuestro sistema de salud llegó literalmente al colapso. Fue el momento donde tuvimos mayor cantidad de personas fallecidas, fue el momento donde tuvimos los hospitales que ya no había cupo en ningún lugar y donde estuvimos muy cerca de tener catástrofes en la calle. Bueno, de hecho tuvimos algunas personas que no alcanzaron ni siquiera a llegar a hospitales y que murieron lamentablemente en transportes públicos o en la calle propiamente. Entonces, esas cosas, en esto estamos muy cerca de ese momento pico de crisis que tuvimos en julio.
Y eso ha estado condicionado por factores externos, como fueron las inundaciones, pero también por conductas propias de la indisciplina nuestra. Durante las fiestas, usted pudo ver las aglomeraciones en los lugares públicos de los comercios, en los centros comerciales o moles, en el mismo estadio, y la gente en general. Yo tuve oportunidad de viajar a Tegucigalpa hace algunas semanas atrás a dejar a mi hija que iba de viaje para el aeropuerto. Me fijé que, por ejemplo, ninguna de las comunidades que uno transita en esa carretera, sea 5, usted mira a la gente y la gente no utiliza ningún tipo de medida de prevención. No mascarillas, no distanciamiento social. Entonces, así es muy difícil controlar una enfermedad que es altamente transmisible. Agréguele a estos factores que son propios de la gobernanza, por el hecho que vamos atrás en la adquisición de vacunas, que nuestro sistema de salud está con mucho menos recursos financieros que en principios de la pandemia, cuando recursos de otras áreas. Eso plantea un escenario para este 2021 muy complejo. Y aparte de la crisis económica que ha derivado, pues el impacto directo de los desastres naturales en el país y en la estructura productiva. Ya. ¿Cómo es un día del doctor Oscar Díaz, tomando en cuenta pues que ya usted lo ha dicho, tiene muchas horas de trabajo, muy poco descanso? Pero si nos podría especificar cómo empieza su día, cómo es su día, a qué lo dedica. Hacemos, bueno, la vida de un médico es un constante cúmulo de responsabilidades. Empezamos muy temprano, nos dirigimos al hospital público donde trabajamos por las mañanas, donde yo laboro como jefe de la unidad de cuidado intensivo. Ahí tengo responsabilidades tanto de índole administrativa, gerencial, con el manejo de la sala, en cuanto a recursos humanos, recursos logísticos y todo, que hay que estar muy pendiente de eso. Administración de esos recursos, atención de los pacientes. Además, estamos involucrados en el programa de especialidad de medicina interna que hemos abierto acá en San Pedro Sula hace 2 años apenas. Y estamos con ese pequeño germen de educación de médicos que estamos formando como especialistas. Queremos entregarle a la sociedad un producto de buena calidad que responda a las necesidades del hondureño. Y adicionalmente, pues, dedicamos un buen tiempo a eso para hacer un poco de investigación, que es un poco los trabajos haciendo durante esta pandemia con un grupo de colegas notables, muy entusiastas, que nos han apoyado y nos ha permitido, pues, hacer varias investigaciones que saliendo son en la revista PLOS ONE, que es una revista norteamericana de mucho prestigio. Ya el día 7 ya nos avisaron que es cuando va a ser publicada ese reporte de investigación. Entonces, dedicamos bastante tiempo a eso. El resto del día, una vez que salimos de este hospital, nos vamos a otro hospital, porque actualmente la demanda de necesidad en recursos de nuestra especialidad está sobrepasada totalmente en relación a la oferta que hay. Somos muy pocos médicos en el país, entonces los mismos médicos que trabajamos, por ejemplo, en el Seguro Social, tenemos que trabajar en el sistema público, tenemos que trabajar en los hospitales privados, porque no hay más profesionales. Y eso es un reto que debemos enfrentar como sociedad, que debemos generar la formación de ese recurso humano, que el país lo necesita en todas las ciudades importantes del país, donde hay hospitales, donde hay que ir desarrollando la atención de los enfermos graves. Entonces también dedicamos algo de tiempo para adicionalmente. El día termina generalmente 11, 12 de la noche, cuando hacemos la última ronda de visitas en el hospital donde tenemos hospitalizados pacientes en el ámbito privado. Y ahí vuelta a empezar a estudiar en la noche, prepararlo el día siguiente. Y así ha sido esta rutina durante prácticamente ya casi un año de trabajo de 16, 18 horas diarias. Eso quería saber. Doctor, ¿qué piensa usted del sistema hondureño? Bueno, nuestro sistema de salud, y esto no es ninguna, no estoy descubriendo el hilo negro con esto, ni el agua tibia, de que nuestro sistema de salud está literalmente quebrado. En los últimos 20 años no ha recibido la atención correspondiente ni del gobierno ni de la sociedad en su conjunto. Yo siempre cuento esta anécdota. Hace unos años, como en 2004, hicimos un congreso médico nacional aquí en San Pedro Sula. Y dentro de las actividades desarrollamos un foro donde se analizaba el sistema de salud de Honduras. Estoy hablando de 2004. Invitamos a mucha gente de la sociedad, de la empresa privada, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Por supuesto, invitamos a médicos muy eminentes que habían trabajado en del Sistema Nacional de Salud en los años 70, que fue cuando se estructuró este sistema de salud nuestro, el doctor Aguilar Cerrato, el doctor Rianario García, el doctor Godoy Arteaga, que fueron gentes que participaron en ese proceso organizativo del Estado en relación a la salud. Pues lo que yo cuento esta anécdota es políticos, era tiempo de campaña, fíjense qué curioso. El año siguiente o a finales había, el Congreso en julio, póngale que en noviembre habían elecciones. ¿Sabe cuántos políticos a ese foro? Ninguno. No quiero ni imaginar. Ninguno. No fue ninguno. Porque esto no votos.
La salud es un tema que por todo el ámbito cultural y educativo del país, a veces no le damos la importancia. O sea, no le damos importancia al costo que tiene la salud. La salud de buena calidad significa dinero, significa recursos, recursos bien administrados, significa comprar medicamentos correctos y que funcionen, significa que la gente se los tome y no los tire, que llegue a su cita, etcétera, etcétera. Entonces, es una cadena de compromisos que a todos nos involucran. Entonces, nuestro sistema de salud tuvo, digamos, ese momento histórico de la organización en el gobierno donde el doctor Aguilar Cerrato fue ministro de Salud y organizó el Sistema Nacional de Salud, era un sistema piramidal que partía desde la atención primaria en las comunidades a través de los centros de salud rurales y los centros de salud con médicos y se iba organizando en diferentes hospitales, tanto departamentales o locales, departamentales, regionales y finalmente el hospital de especialidad, que en aquel momento era el Hospital Escuela Materno Infantil. Pero ese sistema, que en ese momento fue, digamos, muy paradigma en Latinoamérica, estoy hablándole entre 1974 y 1977, del siglo pasado, ese sistema se abandonó y empezamos entonces a tener la histórica crisis del sistema de salud, donde usted lo va a ver que el sistema de salud aparece en los medios de interés social cuando hay huelgas de los diferentes trabajadores de la salud por diferentes razones, por lo que usted quiera, incrementos salariales, estatutos, huelgas por aspectos políticos, etcétera, y finalmente muy poco de gestión alrededor de la administración racional del sistema. Entonces, nuestro sistema de salud tiene un problema, está muy disgregado. Tenemos, por así decirlo, como 4 o 5 sistemas de salud paralelos. Por ejemplo, tenemos la Secretaría de Salud Pública con su red de hospitales que está en condiciones precarias, diríamos en lenguaje de Santa Bárbara, en las puras latas. Segundo, tenemos el Seguro Social que apenas abarca no más de un 15% de la población del país. Tercero, tenemos seguros privados que usted puede pagar a través de trabajo o compañías, eso, que son bastante costosos y que le dan bastante restricción de atención para un grupo pequeño de la población. Luego están los sistemas de previsión de los militares, que es un sistema bastante pequeño que involucra solamente esta población, y párele de contar. Y de ahí los demás, algún poquito de gente con capacidad adquisitiva va a hospitales privados y el resto de la población no tiene un acceso real al sistema de salud, porque el acceso no solo es que existe el hospital, sino que el hospital tenga la logística, los recursos, los medicamentos, que estén los profesionales que lo atiendan, y todo eso no existe. Vende votos, entonces no es una cosa que a los políticos les preocupe mucho. Se ve más bien como un gasto, no se ve como una inversión. Entonces, eso requiere un cambio de modelo, y un país como el nuestro, lo más inteligente sería que tuviésemos un sistema socializado de salud, donde todos aportásemos de nuestros y tuviéramos una seguridad social universal que a todos nos cubriera y nos permitiera, por ejemplo, sin tener que pagar grandes cantidades de dinero, el derecho a una atención digna. El mejor ejemplo que esto es posible en Latinoamérica es el sistema de salud de Costa Rica, que está aquí muy cerquita y donde los costarricenses tienen ese privilegio de recibir atención médica de buena calidad sin tener que bolsearse utilizando el lenguaje llano para poder recibir una atención de calidad. Obviamente eso pasa también por una administración correcta de los recursos, porque como se trata de recursos que son de todos, no se pueden robar. No puede usted dejar en manos de políticos la administración de los recursos para financiar campañas. Entonces, hasta el momento en que nuestra sociedad tenga conciencia de esa situación y que la administración del sector salud sea bajo un sistema empresarial, literalmente, pero empresarial en el sentido de la palabra, no para generar tranzas ni coimas, entonces en ese sentido vamos a poder tener un sistema de salud que nos responda a las necesidades. La Ley Nacional de Salud que fue reformada está encabezada en el Congreso Nacional desde 2016 y ha generado debate. Y aquí, por ejemplo, siempre el factor influye mucho. Entonces un sector dice, bueno, es que quieren privatizar la salud. Y entonces, bajo ese argumento, dicen, o sea, no es posible tener un sistema socializado porque se va a privatizar, lo van a dar la atención los operadores privados. Eso realmente no es cierto, porque no hay ningún operador privado en el país que tenga la capacidad de atender la masa enorme de pacientes y de personas enfermas en el país. O sea, entonces, el país puede tener un sistema donde los hospitales sean administrados de manera eficiente como un sistema empresarial, pero sin el fin de lucro, sino bajo el concepto de la seguridad social. Pero eso significa entonces que el Estado debe ser garante y supervisar de que ese sistema funcione, de que lo que se compre sea adecuado, que no haya movida en eso, que los hospitales sean reinvertidos los recursos que el sistema genera en precisamente la adquisición de tecnología, análisis de laboratorio, en mantener medicamentos siempre. Eso sería lo inteligente, lo que cualquier nación que le dé prioridad a este tema pudiera. Esta utopía yo no la veo como algo imposible y espero que antes de jubilarme tengamos un sistema de salud mejor. Ojalá que
de todas estas experiencias, sobre todo la gente que toma decisiones, los que se dedican a la política, puedan ser capaces de tener esa visión. A su juicio, doctor, ¿qué es lo que más daño le hace a este precario sistema de salud del cual pues usted nos habla? Indudablemente que la corrupción. El factor, usted puede, vaya, le voy a poner un ejemplo. El Hospital del Seguro Social, antes de la pandemia, hizo una inversión en el área de cuidado intensivo que se invirtieron alrededor de $2 millones. 2 millones de dólares. Eso permitió habilitar más de 20 camas de cuidado crítico en el hospital, que era una necesidad importante. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto Honduras invirtió en los hospitales móviles en millones de dólares? ¿Y cuántos de esos hospitales están operativos casi un año después de que se pagaron? Y si Apenas uno funcionando a medias, porque no funciona de manera completa. Eso es una cosa que hay que señalarla. Ahí, por ejemplo, el cuidado crítico del paciente está limitado y la atención con muy pocos especialistas, con pocos médicos generales con entrenamiento muy básico y con mucha limitación desde el punto de vista logístico. Y eso nos ha costado, no sé, $45 millones. ¿Cuántos hospitales pudimos habilitar dentro de la red que ya existe de correcta administrando honradamente esos recursos? Y eso es solo un ejemplo. Entonces, imagínense cuánto es el presupuesto de salud y cuánto presupuesto efectivamente llega y no se va en los caminos torcidos que la corrupción genera. No, aplica no solo para el ámbito de salud, aplica para prácticamente para toda la administración del Estado y la economía. Entonces, realmente, si nosotros no tenemos conciencia que la salud es un bien público, que es algo que nos pertenece, pero que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad, porque la salud es buena, o sea, cuesta dinero, pero es el dinero suyo y mío a través de impuestos, a través de aportaciones, pero si no tenemos esa conciencia, entonces nosotros siempre vamos a estar pensando de que son otros los que tienen que administrarnos ese dinero, pero es el dinero de todos. Nosotros tenemos camas ahorita para adultos críticas, 17. Hay 14 camas para cuidado crítico neonatal y hay 8 camas para cuidado crítico pediátrico. Estamos hablando ya de una cantidad de camas bastante significativa. Estamos hablando cerca de más de 35 camas de cuidado crítico en el país. Es el hospital que tiene más camas de cuidado crítico del país. Fíjense. El Mario Catarino Rivas sigue teniendo 4 camitas de cuidado crítico. Yo he trabajado en Mario Rivas casi 20 años y durante algún momento de esos 20 años que he trabajado ahí, lo máximo que llegamos a tener de camas de cuidado crítico fueron 6. Después se pudo abrir la unidad de cuidado crítico del pediátrico, gracias a Dios, que fueron 8 más. Entonces ya tienen las 4 adultos y las 8 de niños, 12, pero para el Mario Catarino Rivas, que tiene alrededor de 600 camas sensibles, eso es insuficiente. Con los móviles se suponía que íbamos a tener al menos unas 20 camas más de cuidado crítico, pero eso no es cierto. De hecho, si usted ahorita tiene un paciente que está en falla respiratoria, que ocupa ventilación mecánica con intubación, no ocupa en el Catarino Rivas. Logramos abrir 18 camas en el Leonardo Martínez durante la epidemia. Esas camas ahorita están cerradas y solo están camas de cuidado intermedio limitadas y de hecho creo, según me informaron el otro día, de 150 camas que estuvimos en los momentos pico, habían apenas habilitadas 72 camas de cuidado no crítico, estoy hablando intermedio para abajo, y ya llenas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los recursos? ¿Y cómo vamos a hacer para sostener esto? Porque hay que personal, hay que pagar insumos, y el Estado en una situación económica precaria por todo lo que ha pasado y la pérdida de impuestos que se recolectan por la caída de mí. Entonces es un callejón sin salida muy complicado. Ya, a su juicio, entonces sostiene que el tema de adquirir 7 hospitales móviles fue totalmente erróneo para el Es que Estado. fue erróneo desde el principio, porque fue algo que no siguió una recomendación técnica. O sea, siempre se le planteó a las autoridades de salud que lo recomendable era reforzar la red operativa que nosotros teníamos como nación, o sea, los hospitales que ya estaban construidos. Un hospital móvil es un hospital que tiene el concepto de hospital de campaña. Le pongo un ejemplo. Tuve inundaciones en La Lima, en el Progreso serias, y el hospital se me dañó, entonces yo vengo y monto un hospital en semanas para atender, ¿sí? Pero un móvil no voy a estar un año esperando que entre a operación. ¿Y cuánto va a ser la vida útil de esos hospitales? Si están en instalaciones que son de carácter real, son containers. Y el equipo biomédico que fue adquirido cumple esas garantías. No lo sabemos, ¿verdad que no lo sabemos como sociedad? Yo mismo le digo, como ciudadano que paga impuestos, yo en este momento yo no le puedo asegurar que la vida útil de esos equipos vaya a ser prolongada. ¿Cuánto invertimos en eso? Y los hospitales, los de la
red siguen estando con muchas dificultades. Entonces, es claro que la medicina preventiva es más barata. Sí, indudablemente. Hay que ir a la comunidad, hay que invertir en eso. Pero también, pues obviamente hay que mejorar la atención hospitalaria. O sea, es realmente volver a lo que ya en 1974 nos dijeron. Haga usted un sistema de atención piramidal que vaya desde los diferentes niveles de complejidad, pero que funcione. La red de hospitales regionales no funciona, no tienen suficientes especialistas, no tienen suficiente laboratorio. Todo al final termina en la escuela o en el Mario Catarino Rivas o en el Hospital de Occidente, que está ya solito, cubriendo todas esas necesidades de ese sector de la población. Es muy difícil. Ya. Doctor, usted ha estado en la etapa más crítica que un paciente de COVID puede enfrentar. ¿Cuál ha sido su peor experiencia, aparte de ver, me imagino, morir tanta gente en estas funciones tan delicadas que usted ha desarrollado? Mire, siéndole honesto, nos cambió la vida, y digo en el sentido de como seres humanos. Para nosotros, que nuestro trabajo es tratar de recuperar a las personas, muy frustrante, muy frustrante, y nos ha generado mucha ansiedad, mucho estrés postraumático, el ver que muchas veces no es posible ayudar a las personas por diferentes motivos. Ver, por ejemplo, de que su enfermedad está muy avanzada y no hay forma de poder tenerla, ver que requieren algún tipo de atención que no es disponible, ver mucha gente que tiene hijos, familia, pequeños, y tienen en su rostro, en sus ojos, la necesidad de seguir viviendo y le piden ayuda a uno y uno trata de hacer lo que puede, pero que esa persona usted no la logra ayudar. Entonces, eso es sumamente frustrante para el profesional sanitario. Y cuando usted va a la guerra, entonces usted va a la guerra, pero trae cicatrices. Nosotros hemos perdido familiares, amigos, compañeros en esta lucha. Y esas gentes que no las vamos a olvidar nunca, porque no es posible olvidarlas ni se deben olvidar, porque sus sacrificios tienen que ser. Y por eso le digo que esta es una reflexión que como nación debemos tener. No podemos ser tan frívolos como para no honrar ese esfuerzo que todo el país ha hecho. Yo le aseguro que si usted hace una encuesta de las diferentes familias en Honduras, todos de alguna manera esto nos ha tocado más o en menor manera, de manera directa o indirecta, y probablemente hasta que pase algo, estemos vacunados, nos va a seguir golpeando. Y luego, por supuesto, el impacto económico nos ha afectado a todos, a todos. ¿Cuántos puestos de trabajo se han... ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar o está en vías de emigrar en las condiciones precarias como los hondureños estamos expulsando a nuestros compatriotas del país porque no les estamos dando oportunidades? Eso es una tragedia como nación. Entonces, realmente créame que no es algo de lo cual nosotros podamos celebrar de esto. Podemos celebrar estar vivos, podemos celebrar estar saludables, gracias a Dios, pero que también actuar en consonancia con aquellos que no tuvieron ese privilegio o esa oportunidad de seguir adelante, de poder vivir, y de esas familias que han quedado muy afectadas por la pérdida de sus familiares. Yo creo que esa es como la gran lección de esto. ¿Tiene un estimado, doctor, de cuántas personas pudo haber visto partir? Yo creo que en este momento ya son miles, o sea, sinceramente. Llegamos a un momento a tener en los momentos pico. Nosotros en el caso de medicina intensiva mirábamos 30, 35 pacientes diarios graves, que es una barbaridad. Los médicos internistas se batieron como héroes, miraban 60, 70 pacientes, turno, todos muy graves, y eso todos los días, porque no es algo así como que hoy los vemos y nos volvemos a ver el fin de semana, no, o sea, es días constantes. Aquí donde usted me ve, ahorita, después de que terminemos esta conversación, voy para el hospital a revisar los enfermos que están ahí batallando con... Entonces, al final, realmente ha sido algo, yo diría que nunca en nuestro entrenamiento como médico, uno de nosotros había sido expuesto ni preparado para algo tan dramático. Usted tuvo COVID, doctor, ¿y cómo lo superó? Mire, el COVID es una enfermedad que como paciente, y es una perspectiva interesante, sí me parece interesante compartirla con ustedes, es una enfermedad que da mucho miedo. Uno entra al hospital y no sabe si va a salir vivo o no. Cuando yo me hospitalicé, que fue a finales del mes de septiembre, casi al mismo tiempo, se hospitalizó mi colega y amigo, el doctor Luis Enamorado, que en paz descanse. Teníamos, diría, más o menos los mismos días de enfermedad, y durante yo estuve hospitalizado, su condición de él se fue agravando y él subió a cuidado intensivo. Todo el tiempo que yo estuve hospitalizado, por ejemplo, no tenía prácticamente contacto con mi familia, excepto tal vez por WhatsApp y alguna videollamada, aunque es difícil porque emotivamente
uno siente que es más afectivo, más fuerte el impacto de hablar con sus queridos por un video. Y realmente usted va y le hacen la tomografía y le dicen, mire, tiene tanto de compromiso en el pulmón, y usted dice, bueno, ¿qué va conmigo? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y si los dejo solos, ¿qué va a pasar con ellos? Y luego están los gastos económicos de atención que son bien altos. Entonces todo eso le genera un estrés tremendo. Yo eh, salí del hospital más o menos como a los 8 días, mi amigo quedó ahí hospitalizado, él falleció 2 semanas después, en cuidado intensivo, en condiciones muy críticas. Tuve la oportunidad de acompañarlo en sus últimas 4 horas cuando ya lo tuvimos que intubar, y yo todavía estaba enfermo en el sentido de rehabilitación. Tuve que hacer 1 mes y medio de trabajo rotatorio, que aquí también públicamente reconozco el excelente trabajo de mis compañeros del Centro de Rehabilitación del Seguro Social, gente muy comprometida, tanto los colegas médicos como los técnicos de rehabilitación. Allí hay mucha gente que hemos vuelto a la vida con el trabajo de estas personas, y pues el agradecimiento es eterno para ellos. Entonces, usted sale de esta enfermedad, nunca es igual, siempre usted siente que su organismo no queda, pero pues tiene que seguir adelante. ¿Hay miedo? Sí, sí hay miedo a volverse a infectar, es un riesgo que uno considera que es posible. Deseamos que este tema de la vacuna sea lo más pronto posible, que nos permita acceder a eso. Yo le digo, con sana envidia, me da coraje, por ejemplo, que mis colegas de otros países ya están vacunados. Una de mis hijas que reside en Costa Rica, es médico y trabaja allá, ya está vacunada. Y nosotros aquí todavía seguimos jugándonos todos los días la vida, literalmente, como se la juegan muchos hondureños que se exponen todos los días a este virus. Gente que está en la primera línea de acción, gente que está en la calle, los policías, la gente de los servicios de Cruz Roja y urgencias, las personas que atienden recursos humanos en donde venden y todo eso, etcétera. Entonces, realmente esto es una lotería, literalmente es una lotería. Por una parte usted se siente bendecido que logró sobrevivir, pero también mira a aquellos que usted quería o amaba y que ya no están. Entonces eso es una cosa que definitivamente le marca. Ya. Doctor, muy interesante lo que usted nos ha compartido y pues no puedo dejar de preguntarle, ¿cuándo veremos una persona como usted al frente de una secretaría de salud? ¿Piensa que esto puede ser el despegue para que haya una mejor administración en el tema de salud en Honduras? Mire, yo creo que en Honduras una de las cosas, digamos, lamentables es que tenemos recurso humano muy valioso, pero hacemos un mal uso del recurso humano político. Entonces resulta que usted, por ejemplo, puede tener cuadros muy bien formados en los diferentes ministerios o en la administración pública. Los cuadros constantemente cambian según cambia el grupo político que está en el poder. En el caso particular de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud tenía y ha tenido históricamente profesionales muy capaces en el ámbito de la salud pública, muy bien formados, que hacen un trabajo técnico extraordinario, pero que siempre han estado, digamos, a la sombra del componente político de la administración. Yo soy un servidor que mi trabajo es un trabajo técnico, yo soy un médico intensivista, mi trabajo para el cual yo estoy entrenado es atención de personas. Entonces yo estoy seguro que hay muchísimos hondureños con excelente calidad profesional y moral que pueden hacer ese trabajo de darnos un sistema de salud correcto. Sí los tienen esas personas. Pero eso tiene que pasar por la sabiduría y por el compromiso de los gobernantes y de los políticos, que al final de cuentas son los que tienen. O sea, yo en general no me gusta personalizar, pero sí veo lamentable, por ejemplo, que no tengamos a las personas más calificadas en los puestos más correctos. Si usted tiene una empresa, digamos, usted tiene su empresa de comunicaciones, usted busca las mejores personas. Si usted va a hacer un trabajo en Internet, pues va a buscar los mejores programadores, va a buscar los periodistas más acuciosos, más inteligentes, más investigativos, y así funciona la salud. Entonces, un país merece utilizar los mejores de sus hijos para eso, pero es compromiso. Implica, como le digo, implica una visión que no siempre tenemos, que es una visión de mediano y largo plazo. O sea, no una visión cortoplacista de ver al Estado como un botín y prácticamente solo ir a ver qué se consigue. Yo recuerdo, y creo que Honduras necesita ese tipo de ejemplos inspiradores. Recuerdo esa conversación que tuve con el doctor Aguilar Cerrato, que es un hombre que debió haber sido presidente de Honduras, el doctor Enrique Aguilar Cerrato, fundador del PINU. Es una persona que dedicó toda su vida al servicio. Estuvo
Él iba, me acuerdo que hay una anécdota muy interesante de él, que él, el salario como ministro era tan bajo que él pidió permiso al presidente para poder atender su clínica de consultorio en las noches para poder suplir sus necesidades económicas. Pues no le alcanzaba, pero estamos hablando de gente que era honrada, pues que no iba a enriquecerse ahí. Y ahí está ese señor todavía siendo uno de los hondureños notables del siglo XX. Pero ese tipo de ejemplos no son los ejemplos que nosotros vemos en los medios, los que destacamos. Por eso necesita una identidad como país, una identidad como hondureño, que se sienta orgulloso de este país, que lo quiera. Si nosotros apreciamos este hermoso país que tenemos, créame que nos puede ir mejor. Tal vez no en 5 o 10 años, pero puede ser que usted que es joven y yo y las generaciones que vienen van a encontrar un país mejor que el que nosotros estamos dejando en este momento. ¿Cuántos médicos intensivistas hay en el país, doctor? Somos bien poquitos. Ahora aquí en San Pedro Sula hemos quedado 6. En Tegucigalpa creo que anda por un número similar, sin, así contando mal, creo que son 6, 7. O sea que estamos hablando que al principio de la pandemia creo que éramos no más de 17 médicos especialistas de cuidado intensivo de adultos. Eso es una cantidad insignificante para las necesidades que hay. Hay necesidades en general de todo el sistema de salud de especialistas, ha dejado de producir especialistas en muchos ámbitos. El estudiar fuera del país es bastante que sacrificarse mucho, no hay mucha oportunidad de financiamiento, entonces es complicado y el país prácticamente solo está formando alrededor de unas 20 especialidades médicas en el ámbito local, son una universidad, y son pocos cupos, no crea usted que son muchos, o sea, si nosotros tenemos alrededor de, creo que son 15,000 médicos, entran a la especialidad no más de 100 médicos, o sea, que es un filtro brutal. Y el país necesita no solo médicos generales, necesita muchas especialidades, y eso es un recurso que hay que invertir en su formación. Doctor, para ir cerrando, eh, finalmente, ¿en qué punto de la pandemia, qué nos espera de ahora en adelante mientras llega la vacuna contra el COVID-19? Nunca vivió esas famosas olas que se describen, por ejemplo, en los países europeos, donde tuvieron un pico de la epidemia, un periodo donde se controlaban los casos y donde hubo, digamos, una caída de los casos. Nosotros prácticamente hemos estado en una curva ascendente y sostenida todo el tiempo. El brote incrementado después de las inundaciones de Iota y Eta y de las fiestas navideñas, prácticamente lo que ha venido es jorobita más a esa curva que no ha bajado. Entonces, con mucha seguridad y diría yo responsabilidad científica, le puedo decir que vamos a seguir teniendo casos de manera significativa, que vamos a seguir teniendo presión sobre el sistema sanitario, por lo menos todo lo que resta de este año. Porque si el programa de vacunación inicia como se ha planteado en el mes de abril, vamos a llegar todavía a diciembre y no habremos vacunado ni siquiera el 50% de nuestra población. Y no vamos a tener controlada la epidemia hasta que no tengamos vacunados el 70% de nuestra población. Eso nos puede llevar a 3 años. Entonces, ahorita es crucial que no podemos bajar la guardia, que tenemos que mantener restricciones de control, es decir, no nos podemos quitar la máscara, no podemos ser irresponsables de ir a beber a los bares y después salir del estado aglomerados, porque si no, este es un proceso que es geométrico y uno genera 10 enfermos y esos 10 enfermos generan otro número de muertos y eso es una cosa que tener. Y los recursos financieros en este momento para la atención de los enfermos es precario. Estoy hablando no solamente del sector público, el sector privado, la atención de estas personas. Si la economía está mal, nuestros negocios no están funcionando, ¿cómo se van a poder pagar los recursos para podernos atender? Entonces es muy complicado el panorama de este año. Sinceramente, tenemos que apostarle mucho a mejorar y optimizar el aspecto de vacunación en vista de que esta es una enfermedad que no tiene todavía un tratamiento curativo específico. Los tratamientos son de carácter de contención, sobre todo para reducir complicaciones, pero no curan la enfermedad. No hay ningún tratamiento de todo lo que sea absolutamente 100% efectivo. Entonces, por lo tanto, el mayor enfoque debe ser prevenir, no enfermarnos lo más posible, cuidar nuestros mayores, cuidar nuestra población. Imagínense la tragedia que el país vivió el año pasado, que prácticamente el de salud, de educación no tuvo clases. ¿Sabe usted el impacto que eso tiene en la formación de esos hondureños, ese tiempo perdido? En hondureños que ya el sistema de educación no les da las herramientas para poder responder ante las necesidades de una vida productiva. Y si usted tiene esas personas confinadas sin educarlos, esto nos está llevando a un retroceso
por los desastres naturales, sino que de décadas el país se va quedando atrás en un mundo que es muy competitivo. Doctor, de antemano, muchas gracias por atendernos en Proceso Digital. Muy agradecidos de haberse hecho un espacio para poder regalarnos estas valiosas palabras. Le dejo pues el ente del Proceso Digital para su mensaje final. Bueno, primero, muy honrado por su atención a este humilde servidor. Quiero que mi presencia aquí es más una cosa simbólica en relación a todos mis compañeros que trabajan conmigo y que estamos ahí luchando. Me parece que eso es como el mejor homenaje que yo puedo hacer por ellos. Quiero decirle al pueblo hondureño que no perdamos la fe, que nos unamos, nación, que tengamos una visión, diría yo, más optimista de nuestro país y de nuestra historia, que nos permita, sobre todo en este año que estamos cumpliendo 200 años de vida independiente, poner todos los mejores esfuerzos para que construyamos un mejor país. Entreguemos a nuestros hijos y a nuestros nietos una nación orgullosa, digna y no un país de pordioseros, de corruptos, de delincuentes. Muchas gracias. Nos ha acompañado el doctor Oscar Díaz, es uno de los internistas que se dio la muerte en San Pedro Sula, una de las zonas más afectadas del país por la pandemia del COVID-19. A todos ustedes, gracias por tu atención. Que tengan un feliz día. Gracias.